tardes. Le damos la bienvenida a nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos en Cinevisión de 2 a 3. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Bien, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre. Tenemos la cápsula dermatológica de la doctora Alba Luz Rodríguez hablando sobre el cáncer infantil, el mes del cáncer infantil. Yo les hablaré sobre la salud y la dieta en las enfermedades renales. Y tenemos una entrevista muy interesante con la doctora Raiza Sánchez Zamboy, médico familiar y nutrióloga clínica, que nos hablará sobre la nutrición en los pacientes diabéticos. Así que no se pierda nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Siga después de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y septiembre es el mes que ha sido declarado como el mes de la concientización sobre el cáncer infantil. El expresidente de los Estados Unidos, Obama, declaró todo el mes de septiembre como el mes de hacer conciencia sobre esta enfermedad que afecta a niños y es una de las principales causas de muerte en niños de menores de 14 años. Realmente la Organización Mundial de la Salud tenía el 15 de septiembre como el Día Internacional del Cáncer Infantil, pero el expresidente Obama declaró que fuese todo el mes, que fuera todo el mes de septiembre, para hacer énfasis en diferentes puntos sobre esta situación. Primero, de que todos supiéramos que el cáncer afecta a los niños, al igual que los adultos. Afecta a los niños. Segundo, que conociéramos los principales síntomas que puede presentar un niño, que nos pueda dar a nosotros pues ese tip de que puede que el niño tenga cáncer, los diferentes signos y síntomas. Y también para reforzar los programas de ayuda con quimioterapias en hospitales en favor de los pacientes que sufren de la enfermedad, en apoyo a las familias que tienen hijos con cáncer y también en aquellos que ya han partido por esta enfermedad. Con respecto al cáncer de piel en los niños, realmente es muy raro. Nosotros no tenemos casi muchos pacientes, mucha casuística de pacientes niños con cáncer de piel. Sí, los diferentes cánceres como las leucemias, los linfomas, aparecen con manifestaciones cutáneas, pero en la piel como tal, que nazca un cáncer de piel en un niño, es raro. Sí tenemos que tomar en cuenta que las manchas de nacimiento, principalmente los lunares que se encuentran en zonas oscuras como las entrepiernas, los genitales, la planta de los pies y esos lunares que regularmente nosotros no nos vemos, que están muy ocultos, sí hay que chequeárselo principalmente a los niños porque muchas veces pueden tener algún tipo de transformación a malignidad y no nos damos cuenta. Y uno de los cánceres que más aparece es el melanoma. También nosotros como dermatólogos pues recomendamos a todos los padres que los niños deben de tener su aplicación diaria de protección solar en la mañana y en la tarde. Si el niño realiza algún deporte al aire libre, ya sea natación, béisbol y tiene la piel expuesta a las radiaciones solares, utilizar una ropa adecuada que cubra la piel del niño y utilizar el protector solar 30 minutos antes de entrar a la piscina si va a realizar natación y o retocar el protector solar cada hora si está en un deporte expuesto al sol. También que se realicen los deportes después de las 4 de la tarde, donde las radiaciones solares caen menos y en la persona pues uno está menos expuesto al daño solar que es acumulativo. Si tenemos nuestros hijos en este tipo de actividades, sí pueden ser candidatos a cáncer de piel en la adolescencia porque esas radiaciones diarias producen daño al ADN y pueden entonces presentar cualquier tipo de cáncer asociado a la exposición solar. Uno de los más frecuentes es el melanoma o también tenemos el carcinoma epidermoide que se ve en las personas expuestas al sol. Así que ustedes van a poder ver todo este mes estas campañas en las plazas comerciales, en las redes sociales sobre la concientización del cáncer infantil y recordemos siempre que esta enfermedad afecta a los niños y
como dermatólogo, mi recomendación para todos ustedes, los padres, es que ante cualquier adenopatía, ganglio o bulto persistente en cualquier área del cuerpo, aparición de moretones sin ningún tipo de golpes ni justificación, sangrado por la nariz, pérdida de peso o vómitos, dolores en el cuerpo, son síntomas que pueden decirnos a nosotros que el niño puede estar cursando con esta enfermedad. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Sigan con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma y recuerden que nuestra invitada de hoy es la doctora Raiza Sánchez Samboy, médico familiar y nutriólogo, y vamos a hablar sobre diabetes y la nutrición en el paciente diabético. Vamos a una pausa comercial y continuamos con nuestro programa. Gracias por seguir con nosotros y ahora es el momento de nuestra cápsula urológica, que hablaremos sobre la nutrición de las enfermedades renales. Vivimos en un país caluroso y debemos hidratarnos bien y se habla mucho de cuánto se debe tomar o no. No es tan fácil saber cuánto se debe tomar. Hay personas que se beben 2 litros, que es el equivalente más o menos a 4 botellitas de agua de esos recipientes comerciales que se venden en cualquier sitio, y todavía así siguen orinando de una forma muy oscura. Pues esas personas tienen que beber más agua. El agua está, claro, uno bebe lo que orina o orina lo que bebe, pero tiene que saber y observar su orina. Con orina concentrada, aunque usted se haya tomado 4 litros de agua, 2 litros de agua, 4 botellitas, debe tomar más agua. ¿Cuáles otras cosas tenemos que tener en cuenta en las enfermedades renales? Primero, debemos evitar o limitar el consumo de la sal. La sal, aunque necesaria, no debe pasar de 2 gramos al día, como mucha cantidad. Por eso tenemos que estar atentos de las etiquetas comerciales y ver el contenido de sal, porque hay muchos alimentos que no nos saben que son salados, no nos saben a sal, pero sin embargo tienen un alto contenido de sal. La sal debe también ser un poco controlada. Por otra parte, el uso de medicamentos, por ejemplo, el grupo de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, tenemos el diclofenac, el ibuprofeno, el naproxeno, entre los más conocidos. Debemos evitar el uso de estos medicamentos siempre y cuando no sean indicados. Y si estamos tomando un medicamento de estos, mucho más razón todavía para aumentar nuestra ingesta de aguas. ¿Qué hacen estos medicamentos en nuestros riñones? Esos medicamentos reducen la secreción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son vasodilatadores renales, vasodilatadores arteriales. Cuando tomamos diclofenac, por ejemplo, o cualquier otro tipo de AINES, ellos inhiben la formación de prostaglandinas buenas que producen vasodilatación en el riñón. Si usted se deshidrata tomando un AINE, va a tener una enfermedad renal más intensa que si está bien hidratado. También los pacientes que toman diuréticos, cuando toman AINES también, deben tomar más agua y restringir la ingesta de sal. Aquí tenemos que las dietas se parecen todas. La dieta para el corazón, la dieta para el colesterol, la dieta para el hígado, la dieta para una salud en general y de una larga vida, se parecen todas. Aumentar la ingesta de líquidos, aumentar la ingesta de alimentos vegetales tipo fruta, verduras, ensaladas crudas, vegetales y todo este tipo. Las proteínas deben ser dadas por los granos secos, las habichuelas o legumináceas y preferiblemente los productos del mar, pescado y mariscos. Y las personas que no tienen problemas con insuficiencia renal, debemos tener también una ingesta muy buena de potasio. Hasta aquí nuestra cápsula urológica. Sigan el contenido de nuestro programa. Hoy una entrevista muy interesante con la doctora Raiza Sánchez Samboy, nutrióloga y médico familiar. Sigan con nosotros después de la pausa.
Siguiendo con el contenido de nuestro programa, ya en nuestra tercera sesión, tal como habíamos anunciado, tenemos a la doctora Raiza Sánchez Samboy, médico familiar, nutrióloga, quien nos hablará hoy sobre la nutrición y la diabetes. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Muy agradecidos de que usted esté con nosotros y haya aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con usted y su público. Gracias por volver nuevamente a nuestro espacio, porque ya la doctora Samboy es una invitada conocida de nuestro programa. Gracias por estar aquí, Siempre, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, sabemos que la diabetes aquí en la población general casi alcanza o sobrepasa un 25% entre prediabéticos y diabéticos tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la base del tratamiento nutricional de estos pacientes? Bueno, la diabetes, como tal, no podemos decir, hay un plan nutricional específico para diabéticos. El plan nutricional para diabéticos va a incluir lo que incluye para la población general, macronutrientes y micronutrientes. La base principal de una alimentación encaminada a una persona con diabetes debe ser a base de carbohidratos con bajo nivel glucémico, con bajo índice glucémico o bajo en almidones. ¿Y qué quiere decir eso? Explíqueselo a la aprobación, por favor. ¿Qué es un bajo índice glicémico? El bajo índice glucémico son los carbohidratos que ustedes van a ingerir y que le van a aumentar levemente su nivel de azúcar en la sangre. Eso, decir, sí, que no aumentan la glicemia. Aumentan mínimamente su azúcar en sangre o su glicemia. Eso principalmente son los carbohidratos complejos, es decir, las habichuelas, los vegetales como la zanahoria y esas cosas que están hechos de carbohidratos complejos, ¿no? Sí. Que tienen un bajo índice glucémico. Sí, sobre todo los que son a base de granos enteros o integrales. Doctora, entonces cuando un paciente ya es diagnosticado de diabetes, no se le vive cohibiendo, porque la gente cuando lo diagnostican de diabetes de golpe comienzan a dejar muchísimas cosas. ¿Cuál es la recomendación realmente que se debe de tener cuando una persona le diagnostican, mire, usted es diabético? ¿Es suspensión del azúcar? ¿Cuáles víveres usted recomienda que no se deban de comer? ¿O qué realmente se debe eliminar de la dieta? El paciente diabético no es que va a cohibirse de comer lo que le gusta. Lo que va a tener que hacer sacrificios, hacerlo de manera limitada, o sea, controlar las porciones y la frecuencia con la que se va a comer esos alimentos que tanto les gustan. ¿Y cuáles son los carbohidratos que más suben el azúcar? Porque yo tengo entendido que hay alimentos que no tienen azúcar, pero que cuando uno se lo come se convierten en azúcar, como la yuca. Sí, los carbohidratos que son simples, como por ejemplo el azúcar común, el azúcar que compramos para agregarlo a los alimentos, otros alimentos que traen la azúcar añadida, por ejemplo, todas las bebidas azucaradas de lata, de cartón, de botella, de funda, los pasteles, los bizcochos, las galletas dulces, todos esos carbohidratos simples. Algunos alimentos naturales la tienen, como por ejemplo algunos víveres tienen más almidón que otros, como el plátano, la yuca, la papa. También algunos vegetales que son ricos en féculas o almidón, como la zanahoria, puede aumentar también el índice glucémico y aumentar la cantidad de azúcar en sangre, que es lo mismo que el paciente tiene. Sí. Doctora, los víveres tan abundantes en nuestros mercados, ¿no? ¿Son recomendables para los pacientes diabéticos? Porque aunque están hechos tienen muchos carbohidratos, son carbohidratos complejos, se digieren lentamente y también tienen mucha fibra. ¿Son recomendables para el paciente diabético? Sí, realmente, como le dije, sobre todo si es un paciente que no tiene todavía un daño renal, el paciente puede ingerir toda la clase de víveres, inclusive los que tienen mayor cantidad de almidón. Lo que tienen es que controlar las porciones, la cantidad y la frecuencia con la que los ingiere. Que se lo comía el arroz, doctora, hay que dejarlo el arroz. El arroz sabemos que tiene un índice glucémico alto, pero es el arroz blanco. El paciente puede optar por el arroz integral, que puede aumentarle en menos cantidad su nivel
de azúcar en sangre y puede comérselo. Si el paciente no le gusta el arroz integral y quiere comerse el arroz blanco, puede comerse por lo menos medio cucharón 3 veces por semana, no exceder esas cantidades. Medio cucharón del arroz, no cuchara. Bueno, equivale como a 2 cucharas, medio cucharón. 2 cucharadas de arroz. Exacto. Y las legumbres, las leguminosas, las habichuelas, los frijoles, son recomendables, ¿verdad? Porque también tienen fuentes de minerales, proteínas, fibra y tienen pocos carbohidratos. Y los carbohidratos que tienen son de lenta digestión. Sí, también tienen una cantidad de carbohidratos, lo que la población diabética debe de aumentar su frecuencia para ingerirlo, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas y los guandules secos y ese tipo de leguminosa tienen menos cantidad de carbohidratos incluidos. Las habichuelas la pueden consumir, pero tratar de no consumirla más de 3 veces por semana, 4 veces máximo por semana. Pero yo pensaba que no, que las habichuelas no tenían carbohidratos. Sí, tienen carbohidratos. Sí. Oh. ¿Y el maíz, doctor? ¿El maíz engorda? Porque hay dicen que el maíz es bueno para la salud. ¿Es verdad eso, que el maíz engorda, doctora? El maíz, tú sabes que es un cereal, y incluso en algunos países que se considera como cereal es un carbohidrato. Como todos los carbohidratos, usted tiene que controlar la cantidad que usted se va a comer y sobre todo la técnica en lo que cómo lo va a cocinar. A preparar, claro, porque entonces uno hace muchísimo plato con el maíz y no el maíz que engorde, todo lo que uno le echa al plato. Los alimentos no engordan en sí, sino es las cantidades y la forma en la que lo cocinamos que nos hacen sobre todo aumentarle las calorías a esos alimentos. Y las frutas, doctora, que en nuestro país también son muy abundantes, las frutas, donde quiera hay un frutero, en supermercado, todo eso. Las frutas, ¿cómo deben comerlas los pacientes diabéticos y a qué hora? Las frutas, aunque son carbohidratos, son el tipo de azúcar que realmente debería de consumir el paciente diabético. Saber que hay frutas que tienen más carbohidrato o almidón que otras. Por ejemplo, las que tienen, aunque no se ve así, la sandía tiene mucha cantidad de azúcar, aunque la gente no lo sienta porque también tiene una buena cantidad de agua. Por ejemplo, la naranja, el melón, las fresas también pueden consumirla, todo controlado, por supuesto, pero son las frutas, el kiwi, son frutas que el paciente diabético puede consumir con mayor frecuencia. En relación a las horas, es bien sabido que por lo menos con cada comida o entre comida, o sea, las meriendas deben incluir la fruta en el paciente diabético. E independientemente de eso, de las horas, también va a depender del tratamiento que tenga el paciente. Por ejemplo, el paciente que usa insulina es un paciente que va a llevar un tratamiento y un seguimiento diferente al paciente que no la usa, porque el paciente de insulina tiene una mayor tendencia a tener un mayor aporte de alimentos. Doctor, y con respecto a los edulcorantes, que son los sustitutos del azúcar, y vemos en el mercado muchísimos diferentes, de diferentes marcas y diferentes, vienen en líquidos, vienen como si fuera el azúcar normal. ¿Cuál edulcorante es el que realmente debemos de utilizar? ¿La fructosa, el eritrol? ¿Cuál usted considera que realmente es el que menos daño hace? Bueno, según la guía de la alimentación, el paciente diabético de la ADA, que es la Asociación Americana de la Diabetes, no recomienda ningún tipo de edulcorante. Como le dije hace unos momentitos, la mejor fuente de azúcar que deben tener los pacientes diabéticos es la que le aportan las frutas. Bien sabido que hay muchos estudios que han demostrado que los edulcorantes pueden traerles complicaciones a los pacientes, incluyendo el cáncer, que no vayan a matarlo. Bueno, los fabricantes de edulcorantes artificiales, pero según la revisión última de la ADA, los edulcorantes no deben ser utilizados en los pacientes diabéticos y en la población en general. Exacto, pero ¿y qué usted aconseja? ¿Con qué, por ejemplo, un cafecito que se vaya a tomar un diabético? ¿Con qué puede hacer para que le sepa un poquito dulce?
Siempre hay alguna ¿Cuál maniobra, recomendación algún usted truco, le ¿verdad? echa? No, hay gente que le echa de que aceite de coco, otros le echan miel. La mayoría de los pacientes diabéticos se toma realmente según en lo que se me ve en mi consulta. El paciente diabético prefiere tomarse su cafecito amargo. Hay muchos que siguen usando sus edulcorantes artificiales. Yo no recomiendo que el paciente utilice ningún edulcorante artificial. También hay pacientes que utilizan, por ejemplo, la miel. La miel es bien sabido que tiene un valor alto de azúcar. Sí. Aumenta considerablemente el nivel de azúcar en la sangre. Ni siquiera la stevia, usted recomienda, ni siquiera la stevia. Bueno, dentro de todas... Dicen que la menos dañina. Sí, dentro de eso iba a decirle. Y el monk fruit también. Sí, dentro de todas esos edulcorantes, esa es la que se ha relacionado con menos complicaciones y menos riesgo de que puede el paciente tener otra afección médica por el uso de este edulcorante. Pero también sí, muchos pacientes usan la stevia. Hay que saber leer también las etiquetas, porque me he dado cuenta que hay, por ejemplo, alimentos que son sin azúcar. Y cuando tú lo lees que 0% de azúcar, o no lee la etiqueta, entonces tienen fructosa, tienen eritrol, tienen una liga de edulcorantes. Lo que no tienen es azúcar de mesa, pero sí tienen varios edulcorantes y entonces te sabe bueno, te sabe dulce. Sí, por eso yo les recomiendo a mis pacientes que no utilicen ninguna bebida azucarada, aunque digan que son de dieta, aunque digan que son light, tienen su azúcar escondida, a veces una, a veces dos, en ocasiones hasta varios edulcorantes añadidos. Y la gente debe darse cuenta porque el saborcito a dulce que tiene no puede ser de otra cosa que no sea algún tipo de azúcar añadido. Sí, es verdad, y es que me pasó en estos días que compré una gelatina sin azúcar y sabía más dulce que la que yo le preparo a mis hijos. Sí, yo dije, pero ¿y esto? ¿Por qué dice 0% de azúcar agregado y toma dulce? A propósito de eso, quiero comentar, hay alimentos que están trayendo mucha azúcar añadida, por ejemplo, en el caso de los chocolates. El chocolate, no importa la marca, está trayendo azúcar y sal añadida, por lo que yo les recomiendo a los pacientes diabéticos evitar el uso de los chocolates. Por ejemplo, hay algunos supermercados que venden el cacao, que pueden preparar su chocolate con cacao amargo y no tiene el azúcar añadida. Que es muy saludable el chocolate, tiene muchas propiedades nutricionales, incluso para la cuestión cognitiva, todo eso. Sí, pero lamentablemente los que nos están despachando en el mercado tienen azúcar y sal por cantidades increíbles. Sí, a veces dice hay chocolate, un 70% de chocolate, un 30% de azúcar, a veces un 80% de chocolate, un 20% de azúcar. Yo he visto en los supermercados que hay algunos que son 100% sin azúcar, que son amargo. Pero hay unos que están ahí medio entre 20 y 30. E incluso hasta más. En el caso, doctora, de estos pacientes, que es una condición que está muy frecuente, no sé, que son personas que no llegan a ser diabéticas, pero que cuando se hacen una glicemia la tienen alta. No llegan a los rangos de diabetes, pero le está subiendo. Entonces, esas personas son consideradas prediabéticas. ¿Y cuál sería la recomendación en esas personas que se hacen una glicemia, que se hacen una prueba de azúcar y siempre le salen 110, 120? Antes no se ponía como mucha atención a eso, pero sí nosotros vemos que ya sí se le da como mucho énfasis a que cualquier elevación del azúcar, por mínima que sea, le recomiendan a los pacientes pues llevar muchas veces hasta tratamiento. Sí, el nivel de azúcar normal en la sangre debe ser de 60 a 100. Todo el paciente que se encuentra en ese rango tiene su nivel de azúcar bien. Ahora bien, los pacientes que se encuentran entre 101 y 125 son considerados intolerantes a los hidratos de carbono o prediabetes. Prediabetes es antesala de la diabetes. Entonces, también hay que ver los antecedentes heredofamiliares que tiene ese paciente que tiene ese nivel de azúcar así alto. Si tiene historia familiar de diabetes, si tiene un sobrepeso, si tiene una obesidad, si cuando evaluamos a ese paciente comenzamos a ver características en su piel,
por ejemplo, un color oscuro en el cuello, en las axilas y en otros lugares del cuerpo, y ese paciente está entre 101 y 125, definitivamente es un paciente prediabético. La prediabetes básicamente se trata con cambio en el estilo de vida del paciente. Si el paciente está en sobrepeso, tiene obesidad, hay que trabajar esa parte para que el paciente pierda peso. También mejorar lo que es la actividad física y mejorando la alimentación. Muchas veces, dependiendo de los demás factores de riesgo que tenga el paciente, también incluimos lo que es un tratamiento a base de metformina. Ok, que se le puede poner una medicación. Exactamente. Sí, porque pero lo principal es cambio en su estilo de vida para perder peso. Y eso ha resultado, ¿verdad, doctora? La gente que definitivamente se pone para eso. Pero claro que sí, inclusive ya pacientes ya diagnosticados con diabetes se ponen a comer sano, hacen ejercicio, revierten bastante la cantidad de azúcar en sangre. Hay muchos pacientes que incluso uno lo mantiene por un buen tiempo solamente con una buena alimentación y ejercicios. O sea que sí, el bajar de peso revierte la prediabetes y controla la diabetes. Y al controlar la diabetes, vamos a controlar lo que son las complicaciones que se pueden presentar por la diabetes. Inclusive yo he visto pacientes bariátricos que antes de la bariátrica eran diabéticos, y después de la bariátrica hay testimonio de gente que tomaba muchísimo medicamento para presión de azúcar y que dejaron ya de tomar su medicación. No, que la base para la reversión de la diabetes y de la prediabetes es bajar de peso si el paciente tiene el sobrepeso y tiene la obesidad. Eso es lo primordial. Sí, porque hay una relación directa entre el BMI, el índice de masa corporal, y la diabetes. Mientras más grasa, más competencia con la insulina y más resistencia a la insulina. Claro. Por eso cuando rebajan, lo mismo pasa, doctora, ¿qué relación hay entre la diabetes y el ovario poliquístico de las mujeres? Porque esas mujeres son tratadas con metformina, aunque no sean diabéticas, y mejoran muchísimo. Sí, de hecho el ovario, la poliquistosis ovárica es un factor de riesgo que tienen las chicas que lo padecen para desarrollar diabetes, porque casi siempre tienen una resistencia a la insulina. Cuando el paciente tiene una resistencia a la insulina, quiere decir que hay una mayor producción de glucosa en la sangre. Sabemos que la insulina es la hormona o el transporte que va a favorecer la entrada del azúcar a la sangre. Entonces, si el paciente tiene una resistencia, el organismo produce más insulina, pero no tiene la capacidad para transportar toda esa cantidad de glucosa. Por eso el paciente puede hacer la resistencia y va a tener niveles glucémicos altos. Y bajar de peso y controlar la alimentación ayudan bastante a lo que es el control de la resistencia a la insulina, que también es otro factor que el paciente prediabético tiende a tener elevado. Y ahora hay muchos adolescentes también. Yo recibo muchos adolescentes en la consulta que están en sobrepeso y que tienen signos de resistencia a la insulina, que tienen el cuello oscuro y lo confunden como si tuvieran un sucio muchas veces, que no se le quita y los acompleja muchísimo. Sí, claro. Y lo llevan al dermatólogo, pero realmente el problema no es per se dermatológico. Sí, esas manchas oscuras se llaman acanthocity nigricans y son producto de la resistencia a la insulina. Y lamentablemente sí, tenemos una alta tasa de niños y adolescentes y preadolescentes y jóvenes con resistencia a la insulina, con la prediabetes e incluso ya por diabetes, pero lamentablemente es por el estilo de vida que estamos llevando. Los adolescentes viven sentado en un sillón o acostado en la cama con un dispositivo. La mamá le lleva la comida a donde se encuentra el adolescente o el niño. No camina ni siquiera al colmado, porque incluso hasta delivery tenemos. O sea, el juego ha desaparecido, el juego, sí. Porque antes se jugaba, se montaba bicicleta, se corría, pero ahora eso es virtual ahí. Ya todo es virtual y usted virtual, usted no quema ningún tipo de calorías, porque antes usted brincaba, soltaba la soga, jugaba el quemado, jugaba esto, pelota. Pero el muchacho está en movimiento, que lo que consumía no se le quedaba almacenado en forma de azúcar. Y eso hay que hacer un llamado a la población, a los padres, deben comenzar a poner a sus hijos, cuando ustedes lo empiecen a ver que comienzan a subir de peso y comienzan a manchársele la piel, debe llevar el paciente a una consulta con el pediatra o con el nutricionista para ponerle un stop a esa prediabetes que viene en camino.
Doctor, ¿y hay alguna diferencia? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, le pregunto, ¿verdad? Para que ilustre los pacientes diabéticos, a todo el mundo que nos está viendo. No es lo mismo comerse una manzana o comerse un pedazo de piña, comerse una lechosa, masticarlo, tragarse el bagazo, que fabricar un jugo en una mezcladora, en una batidora y colarlo. ¿Verdad que no es lo mismo? Es mejor comerse la fruta entera. Por supuesto que no es lo mismo. Nosotros aunque recomendamos... no le echen azúcar ni nada, pero colarlo, le quitan la fibra, todo lo que se están tomando el azúcar. Sí, nosotros recomendamos que la persona prefiera comerse la fruta directamente. Cuando usted hace eso, usted está aprovechando todas las propiedades íntegras que le aportan esa fruta. No es que usted no va a... Hay gente que le gusta su jugo y eso, pueden hacer zumos de la fruta. Por ejemplo, en el caso de los que tienen la trituradora, ese proceso no descompone completamente la fibra, pero cuando lo ponemos, por ejemplo, en una licuadora, sí desintegramos el aporte de fibra que tiene, y también cuando le agregamos el agua también le quitamos las propiedades a la fruta. Y si lo colamos todavía más. Y si lo colamos más, porque cuando usted lo cuela, esa pulpita es lo que tiene la fibra. Y lo que retrasa quizás la absorción de la glucosa, todo eso, y la hace más saludable para el paciente diabético. Exactamente. Y eso que la persona cuelan y que no ingieren, le va a ayudar incluso con una mayor saciedad si se come la fruta directamente. Porque actúan como si fuera fibra. Bueno, luego, como lo que son, como fibra. Retrasan el hambre. Y luego con la digestión van también más fácilmente al baño, no sufren de estreñimiento. Sí, claro, porque sabemos las propiedades benéficas que tiene la fibra sobre nuestros intestinos. Otra pregunta, doctora, cuando usted habló de los víveres, porque son como cosas que hay en creencias que hay en los diabéticos y eso, usted habló de los víveres. ¿Cuál es el vívere con menos cantidad de carbohidratos? Creo que la uyama, ¿no? La cepa de apio. La cepa de apio. La cepa de apio tiene menos cantidad de almidón, también el ñame, la yautía tienen menos cantidad, la uyama también. Pero de los que tenemos disponible en nuestro país, aunque muchas personas desconocen de ese vívere, la cepa de apio tiene menos cantidad de almidón. Dentro de los conocidos, la uyama. Exactamente. Bueno, y estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con nuestra entrevista de hoy. Cuerpo y Alma, y en la tarde de hoy tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Raiza Sánchez Samboy, la cual es médico familiar y nutrióloga, y estamos hablando sobre la alimentación en el paciente diabético. Doctora, con respecto a las proteínas, porque estamos hablando de los carbohidratos, ¿la proteína sube el azúcar? Las proteínas, de hecho, suben muy mínimamente el azúcar, porque fabrican tejidos, ¿verdad? Pero sí se considera importante que el paciente diabético consuma proteínas, sobre todo proteínas magras. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el pavo y el pollo sin la piel, pescados y mariscos. Es muy importante que ese tipo de proteína el paciente diabético la ingiera, porque tiene aporte de ácidos grasos esenciales que van a favorecer lo que es el proceso, a eliminar el proceso de inflamación que acompaña a todos los pacientes diabéticos. También los frutos secos aportan proteínas, los productos lácteos, la leche, el queso, preferiblemente descremados o bajos en grasa. Doctora, se habla también, bueno, en nuestro país se consume, uno de los países que se consume alcohol, ¿no? Mucha cerveza, mucho ron. El alcohol, sabemos que la cerveza tiene un alto grado de carbohidratos, ¿verdad? Y tiene un índice glicémico bastante considerable. Sí. Pero ¿cuál es la bebida? Bueno, toda la bebida con moderación hay que tomarla, pero la gente aquí, el dominicano, se toma su trago los fines de semana. ¿Cuál es la bebida más recomendable y hasta qué punto puede llegar un diabético? Realmente, considerando la población en la que vivimos, nosotros preferimos que el paciente diabético no ingiera ningún tipo de bebida alcohólica. Dentro de las que el paciente se dice, bueno, es que yo no puedo estar sin tomar bebidas alcohólicas,
por lo menos entonces podría tomarse 3 copitas de vino tinto, un buen vino tinto, porque hay mucho vino tinto por ahí que son edulcorantes, ¿cómo se dice? Azúcar, sí. Colorantes y azúcar. Un buen vino tinto 3 veces por semana, el paciente puede ingerirlo porque se considera esos niveles que son cardioprotectores, o sea, protege tu sistema cardiovascular, el corazón, el cerebro, pero es bien sabido que el alcohol, el paciente diabético debe evitar el consumo. Y si lo va a hacer, que sean en cantidades leves o moderadas. Con mucha precaución. Y con poca frecuencia. Sí, sí. Doctor, ¿y el pan? Hay que suspenderlo de raíz, ¿verdad? El diabético no debe de comer pan. El diabético, como dijimos, debe consumir carbohidratos, pero deben ser carbohidratos integrales. Por ejemplo, en el caso del pan, evitar comer pan blanco, porque el pan blanco tiene un valor glucémico alto, o sea, le va a subir el azúcar al paciente en muchas cantidades. Puede optar por el pan integral. Y aún comiéndolo integral, siempre es bueno ponerlo en el caldero o ponerlo en una tostadora para también ayudar a eliminar poquito más del almidón que contiene. Si uno lo calienta, si usted lo pone en el caldero y lo calienta o en una tostadora, elimina también mayores residuos de almidón. Doctora, usted había oído, bueno, en la naturaleza hay lo que hay la fibra, soluble e insoluble, está el almidón resistente, que le dicen resistant starch. Entonces, muchos alimentos que tienen almidón resistente, cuando usted lo mete en la nevera, se vuelve azúcar revertido y entonces engordan menos. ¿Usted había oído hablar de eso, de la pasta y de la papa, que cuando se guarda en la nevera a lo largo de la noche, cuando tú te lo vas a comer, tiene la mitad del índice glicémico? Así que al otro día, otro día, como que si se prepara el día antes, prepara el día antes, sí, de hecho engorda menos. Ese proceso es parecido al que les recomendamos, por ejemplo, a los pacientes que ya son diabéticos, que tienen ya un daño renal, remojarlo varias veces en agua los alimentos para sacar el potasio también, y además también en el caso de lo que usted me está preguntando, eso ayuda también a que se baje el nivel de almidón de ese alimento. El almidón, los carbohidratos se vuelven como una especie de almidón resistente cuando son sometidos a temperaturas bajas, pero tiene que comértelo frío, o sea, porque si lo deja que se vuelva a la temperatura normal, el azúcar vuelve a convertirse en carbohidrato. Yo sí había escuchado como que los víveres se dejaban en agua la noche antes. Bueno, pero eso también he visto eso. A los pacientes renales. A los pacientes renales. Sí, eso es un paso que se les recomienda a los pacientes en prerrenales, sí. Que se deje como antes, si se lo va a comer en la mañana, se deje la noche antes en agua para que así entonces eliminen todas las sustancias que le pueden hacer daño al riñón y lo que se lo coman al otro día. Pero esa agua, por ejemplo, en el caso de los víveres, esa agua se recambia, se elimina esa agua y se pone a hervir de nuevo en agua, y dependiendo del paciente se le recomienda cambiar el agua por lo menos 3 veces a ese víver que esté hirviendo. Y los pacientes que ya son diabéticos, doctora, y que están en tratamiento con insulina o con hipoglicémicos orales, ¿qué es recomendable? ¿Que se pongan la insulina antes de comer o después de haber comido? Lo recomendable es que el paciente tenga su insulina preparada con su alimento ahí preparado. Terminando el horario que le toque, por ejemplo, en el caso de las mañanas, si es el desayuno, en el caso de la noche, que casi siempre se pone ese esquema, el paciente terminando su alimento, ahí en ese mismo momento se debe administrar su insulina, porque cuando de manera natural, aunque uno no sea diabético, cuando usted ingiere alimentos, esos alimentos se convierten en azúcar, se convierten en glucosa. A las 2 horas, si usted no es diabético, ese nivel de azúcar debe bajar. En el caso de los que son diabéticos, dependiendo si es diabetes tipo 1, si es diabetes tipo 2, hay que ayudarlo con la insulina para que esos alimentos que aumentaron el nivel de azúcar vuelvan rápidamente a su nivel normal. Y hay un medicamento nuevo sobre el tapete, la semaglutide, el Ozempic, que la gente se lo está poniendo incluso para rebajar. Son medicamentos para la diabetes, pero la gente se lo está poniendo para rebajar. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, si la persona tiene dinero para hacerlo, funciona. Puede hacerlo, porque sí, por supuesto que sí, funcionan, bajan de peso. Y como usted baja de peso, revierte su nivel de azúcar en la sangre. Son un poquito costositos.
Sí. Tengo entendido que el mecanismo de acción es que son análogos del glucagón, ¿verdad? Y es un poco paradójico porque pues, el glucagón lo que inhibe es la formación de carbohidratos por el hígado y eso. ¿Cómo puede uno bajar de peso con eso? Pero es increíble, sí. Yo conozco varias personas que han rebajado bastante. Sí, claro, haciendo una dieta también razonable. Claro, porque el tratamiento no va a ser mágico. El paciente tiene que modificar su alimentación y hacer ejercicio. Si usted sigue comiendo como usted acostumbra a hacerlo y no hace ejercicio, el medicamento lo va a ayudar, pero no... Sí, claro, parcialmente. Exactamente, lo va a ayudar parcialmente. Doctora, hay personas que dicen que el que cena después de las 6 de la tarde no le sube el azúcar, ¿eso es verdad? Y que si tú cenas temprano, a las 6 de la tarde, no te sube el azúcar. O ¿Es verdad? Antes de las 6. O antes de las 6. Tú puedes hacer de todo antes de las 6. No, lo que sabemos que, como dije hace un ratito, cada vez que usted come, su nivel de azúcar sube en la sangre. A lo que más o menos se puede estar refiriendo la gente cuando dice eso es a algunos fenómenos que se pueden presentar en el paciente diabético, pero eso ya más en horas de las primeras horas o sea, en la madrugada, tipo 5, 6 de la mañana, que el paciente puede tener lo que se llama el fenómeno del alba y bajar el nivel de azúcar en sangre, pero usted ingiere alimento, no importa la hora que usted le ingiera, el nivel de azúcar le va a subir porque es que eso es lo fisiológico, eso es lo normal que sucede. Hay otro paciente que es lo contrario, que sufren de hiperglicemia reactiva por la mañana, matinal, que le dicen el famoso efecto Somoyi, que le sube el azúcar, pero esos son pacientes que están en insulina. Sí, eso paradójicamente, es efecto... cuando se pone la última inyección, que se duerme, le sube la insulina, le sube la glicemia en la madrugada. Sí, eso es el efecto Somoyi, como usted lo dice, por el uso de la insulina específicamente. Pero la mayoría lo que tienen son hipoglicemias. La mayoría tienen la hipoglicemia del alba, que así que se llama ese fenómeno, la del amanecer. Sí, sí. Doctora, y usted siendo nutrióloga, muy preparada, médico familiar, nutrióloga, muy preparada, ¿usted recomienda el ayuno intermitente en un diabético? En un diabético yo no recomendaría el ayuno intermitente, porque sabemos que el ayuno a lo que se refiere es a determinadas cantidades de horas que esa persona va a durar sin ingerir alimentos. Sabemos que la fuente de energía de los tejidos, sobre todo del cerebro, es a base de glucosa. Cuando usted no se lo administra con los alimentos, entonces va a pasar un proceso que no es muy favorable, que entonces va a hacer que el organismo va a utilizar el azúcar que usted tiene a nivel del hígado y para poderle mandar energía al cerebro. Entonces, el paciente diabético yo no le recomiendo en lo personal, a algunos médicos que sí, cada médico tiene su criterio. En lo personal yo no recomiendo que el paciente haga ayunos prolongados, porque también sabemos que como diabético pueden aumentar los niveles de cetonas en la sangre y el paciente puede presentar complicaciones como una cetoacidosis diabética. Por estar haciendo ayuno. Por estar haciendo ayuno intermitente, sobre todo no supervisado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si usa insulina también es peligroso, sí, puede tener una hipoglicemia brutal. De hecho, yo tuve un caso hace más o menos 3-4 meses de una paciente que tenía una obsesión con perder peso, eso hay que tener mucho cuidado. Y la paciente hizo su ayuno, creo que era como 14 horas, 16 horas que ella hacía, pero se seguía poniendo la insulina. La paciente llegó con una hipoglicemia severa, la paciente duró varios días en cuidados intensivos con complicaciones graves que hizo en ese momento, hizo un estado hiperosmolar. Sí. Una cetoacidosis diabética al principio. Como hiperosmolar. Doctor, y se ven esas cosas que nos hablaban de la bulimia, la anorexia nerviosa, todos estos trastornos, se han modificado, hay nuevos trastornos, siguen en la palestra, ahí se están viendo todavía. Sí, siguen en la palestra, sobre todo en las chicas jóvenes, en las adolescentes que vienen de una obesidad, un sobrepeso desde su niñez, ya cuando llegan a la juventud temprana, 15 años, 16 años, todavía son adolescentes, comienzan a ser víctimas de bullying y la chica comienza a tener restricciones en la ingesta de alimento, pero en algún momento va a sentir hambre. Entonces esa paciente lo que hace es que va a ingerir alimento, luego lo vomita o simplemente se inhibe de consumir alimentos. Sí, esto asociado también a la descomposición que tenemos lamentablemente en la mayoría de los
hogares dominicanos. Pero sí siguen en la palestra pública los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia. Y ahora leí en estos días uno de que el trastorno de atracón. El trastorno del atracón es la misma bulimia, es la misma bulimia que la persona, pues, ¿qué es lo que es la bulimia? Tú no quieres comer para no engordar, entonces tú vas porque atracón es que tú coges una determinada cantidad de alimentos, no importa el tipo, y comes en cantidades, y después te arrepientes y después tiene un sentimiento de culpa y va al baño y lo vomita. Eso es lo que se refiere a el síndrome de los atracones, es como si fuera una variedad de la bulimia. Sí, pero que el bulímico llega a un punto de que con lo que se come vomita. Porque la situación es que el bulímico, por ejemplo, se come un pan, va y vomita, se come un chin de arroz, va y vomita, pero el del atracón, el que yo leí, son personas que se comen una gran cantidad hasta saciarse, que ya no pueden más, hasta llegar al punto de no poder más, y entonces después inducen el vómito y también toman laxantes y cosas. De todo. Pero hacen. Necesitan como la rutina, como el acto de tener que comer hasta cantidad. Porque el bulímico, ante cualquier cosa que come, llega a un punto de que todo lo vomita. No, porque hay varios tipos de bulimia. Hay bulimia que tienen incluidos los atracones. Hay bulímicos que comen y comen y comen y comen y no se sacian. Y hay otros, como usted bien dice, que con poquitas cantidades, pero eso es más, yo considero que eso sería más una anorexia. Pues un bulímico que coma, por ejemplo, un pedazo de pan y que vaya a vomitar, eso es más anorexia que bulimia, porque la bulimia es ingerir cantidades grandes de comida y luego tener un arrepentimiento. Bueno, doctora, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Muchas gracias por su invitación, muy buena exposición. Le agradecemos su visita, esperamos que vuelva otra vez. Muchas pronto. Gracias. Y nada, bueno, hasta aquí llegamos. Le damos las gracias, queridos amigos, por habernos sintonizado en Medicina de Cuerpo y Alma cada domingo de 2 a 3 aquí en Cinevisión. Gracias por estar con nosotros y sintonícenos el próximo domingo.